Bueno, pues como estamos en el mes misionero, estaba pensando, bueno, ¿qué podríamos compartir, no? Estaba pensando en compartir. Y se me vino a la mente, al corazón, el Señor me trajo a uno de los misioneros, o quizás el misionero por excelencia. ¿Quién podría ser? El apóstol Pablo, ¿verdad? Lo saben hasta los niños de la escuela. Pablo dice la Escritura que transformó el mundo de sus tiempos, trastornó el mundo, tenía a la gente loca con el Evangelio. Él y su equipo, claro, un equipo de personas que recibieron un llamado de parte de Dios y fueron fieles en cumplir la misión. Y nos encontramos a Pablo, y lo vamos a ver en un pasaje que estáis viendo ya, Hechos 17, un pasaje en su segundo viaje misionero. Estamos hablando del año 49-52, primer siglo, en un contexto social y cultural muy avanzado, donde el pensamiento y la filosofía jugaban un papel muy importante desde hacía mucho tiempo. Y bueno, ahí nos encontramos al apóstol Pablo pues compartiendo el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo lo hizo Pablo? Lo que podemos aprender, que podemos ver de cómo compartir la verdad del Evangelio, pues en diferentes contextos culturales con estrategias distintas, adaptando nuestro mensaje a la audiencia, pero a la misma vez sin comprometer el mensaje del Evangelio. Eso es un arte. Hemos dado, muchos de los que aquí estamos, un curso llamado Red. ¿Recordáis ese curso? ¿Sí? Ya ni nos acordaremos de lo que dijeron, seguramente. Pero si nos hemos quedado con la realidad o la necesidad de compartir el Evangelio a la gente que está afuera, y hemos entendido que tenemos que adaptar nuestro mensaje a las personas que nos rodean, pues eso sí ha sido muy importante. Hay muchas ciudades del mundo que tienen catedrales impresionantes. Nosotros, Sevilla tiene una catedral muy bonita, una de las más grandes del mundo. No sé si la habéis visto alguna vez, no sé si habéis entrado, ni siquiera. Hay excursiones para verla por dentro y por arriba, se puede ver hasta los techos. Muy impresionante, ¿no?, las catedrales. Y cada año miles de turistas vienen a visitar estos lugares y hacen fotos y están ahí admirando la arquitectura, admirando, bueno, la obra tan bonita, ¿no?, que han hecho y que pudieron construir, ¿no?, con tantos años atrás, ¿no? Pero realmente pocos parecen estar interesados en Dios. De hecho, es muy interesante ver cómo hay muchas personas que se sientan en silencio, puede ser la catedral, puede ser una iglesia, se sientan en silencio a contemplar, y si les preguntas, quizás sin aún tener conciencia clara de Dios, lo que sí te van a decir es que sienten paz en ese lugar. Es curioso. Esa respuesta es reflejo de lo que ocurre también en nuestra sociedad. Hay una inquietud espiritual, pero un gran desconocimiento del Dios verdadero. Hay inquietud espiritual, pero desconocimiento del Dios verdadero. Y esto nos lleva un poquito a la escena que vivió, y no es diferente a la escena que vivió Pablo en Atenas. La gente tenía altares, tenía templos, tenía hasta un monumento, una piedra, que decía a un Dios desconocido, pero no conocían al Dios verdadero. ¿Qué pasa con nuestra sociedad hoy día, siglo XXI, Sevilla, España, Europa, Occidente? Vivimos en una sociedad muy similar. Hay muchas ideologías, hay muchas religiones, hay mucha filosofía, mucho pensamiento, pero sin un verdadero conocimiento de Dios. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, en este mensaje que da en Atenas, toca algunos aspectos que siguen siendo relevantes para nosotros, para una sociedad pluralista como la que tenemos,
en el siglo XXI. Vamos a leer el texto que tenemos delante, Hechos 17, del 16 al 34. Vamos a ver ahí este pasaje de la palabra del Señor y esperamos que Él también el Espíritu Santo pueda usarlo para nosotros. Bueno, Pablo había estado en Tesalónica, había estado en Berea y va camino, sale de allí perseguido por los judíos que no querían recibir el mensaje y llega a Atenas. Y está en un compás de espera porque quiere volver otra vez a Tesalónica. Quiere volver otra vez para estar con los hermanos que habían creído. Había algunas personas que creyeron el Evangelio, tanto en Tesalónica como en Berea. Él quería volver nuevamente, pero está allí. Y ahí empezamos, 17, verso 16. Dice allí la palabra de Dios que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Porque todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Y ahora va a lanzar el mensaje, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios. Si de alguna manera, palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: ¿escucharemos otra vez acerca de esto? Entonces Pablo salió entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La percepción de Pablo, versículo 16. Bueno, sabéis que Atenas, como digo, era el centro intelectual y filosófico de la antigua Grecia. Es verdad que ya no estaba en su mejor momento. Es verdad que estaba en una situación ya de decaimiento.
pero tenía la herencia de grandes pensadores, de grandes filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. ¿Quién no ha escuchado hablar de estos filósofos? Aún en nuestros días son famosos, ¿no? Aunque en la época del Pablo, como digo, había perdido poder político, seguía siendo un centro cultural e intelectual. Aún hoy en día quedan restos, y si vas por allí lo vas a ver, quedan unas ruinas que hablan de una ciudad impresionante. Allí todavía está el Partenón, allí están, bueno, caminos, allí hay templos, hay todavía vestigios que hablan de una ciudad impresionante, capaz de impresionar a cualquier visitante que va. Sin embargo, y esto es importante, lo que Pablo percibe no es su grandeza como ciudad, sino que era una ciudad llena de ídolos y una ciudad entregada a la idolatría. De hecho, algún escritor antiguo dijo que era más fácil encontrar a un dios en Atenas que a un hombre. En los tiempos de Nerón, también se dice en la historia, que Atenas tenía más de 30.000 estatuas públicas, además de una cantidad incalculable en las casas. Cada portal, cada porche tenía un dios protector. Esta era la situación espiritual que encuentra Pablo. Esta es la percepción que tiene Pablo. No una ciudad impresionante, no una ciudad arquitectónicamente o culturalmente o de pensamiento que él conocía y que había oído seguro hablar de Atenas y de los atenienses y de todos estos pensadores. Lo que percibe él es algo distinto. Mirad, dice el verso 16, que mientras Pablo esperaba en Atenas, ¿qué dice? Su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. La palabra en el original se puede traducir también como irritación, también como estar contrariado, enojado podríamos incluso decir, porque estaba viendo la ciudad bajo la idolatría, o sea, dominada, controlada por toda esta serie de ídolos, de dioses que ellos seguían y sobre los que basaban sus vidas. Esta palabra se usa también en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 21, cuando Dios está hablando al pueblo en una de las ocasiones y le dice: ellos me han provocado a celos con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. La misma idea, la misma expresión, la misma palabra, ese sentimiento de indignación que produce el hecho de la idolatría. La idolatría no solo son imágenes físicas, creo que lo sabemos, sino todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Aquello que busca ocupar el lugar preeminente en nuestro corazón. Aquellas cosas o personas o situaciones que compiten con el lugar que le corresponde a Jesucristo en nuestra vida. Pablo enfoca el problema de los atenienses y él dice que eran muy religiosos en todo, porque mientras pasaba había observado que los objetos de vuestra adoración, dice, mientras yo pasaba he observado los objetos de vuestra adoración. O sea, era gente muy religiosa. El problema central es que dependían, o que sus vidas dependían y se sustentaban en la adoración a sus dioses. Y ahora Pablo les va a presentar quién es el verdadero Dios y su superioridad frente a los ídolos. ¿Por qué? Importante. Porque la idolatría les impedía conocer al Dios verdadero. La idolatría era un obstáculo que les estaba impidiendo conocer a Dios. Y ese es el problema que detecta Pablo cuando llega. Y ese es el problema que hace sentir, o que le hace sentir un corazón profundamente conmocionado. Nuestra cultura moderna cree que es libre,
pero sigue esclavizada a nuevos ídolos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Porque no solo vio, Pablo reaccionó y Pablo dijo. Son tres cosas importantes que vemos en este mensaje. Vio, percibió la realidad espiritual, tuvo una acción, tuvo una palabra, ¿vale? La reacción de Pablo, bueno, esta carga en su corazón lo llevaba. Dice el versículo 17, que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Y también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. O sea que Pablo, tal como era su costumbre, fue a la sinagoga. Y en los días de reposo, es decir, el sábado, predicaba a los judíos. Un contexto religioso, los judíos, ¿vale? ¿Cómo predica Pablo a los judíos? Discutiendo la palabra de Dios. Ellos conocían el mensaje, conocían la palabra, tenían un trasfondo bíblico, por decirlo de alguna manera. Compartía con ellos la palabra de Dios. ¿Y qué les decía? Jesús es el Mesías. Su interés en la sinagoga era que ellos pudiesen comprender que Jesucristo era el Mesías. Y por eso debatía con ellos los sábados, los días de reposo, pero no solo que se quedaba conforme con ir el sábado a los judíos, que para él eran importantes, y aunque era un apóstol que estaba dedicado a la gente no judía, o no de trasfondo judío, siempre tenía en su corazón interés de ir a predicar a los de su nación, primeramente, y fue. Pero aparte, diariamente se iba a la plaza, la ágora, ¿sabéis? Una plaza grande, donde ahí había un bullicio, donde había mercado, donde había un montón de tiendas, yo qué sé, como la calle Sierpe o algo así, ¿no? Lleno de negocios, lleno de vida, ¿no? Aquello. Allí es donde iba Pablo cada día y predicaba a los que estuvieran presentes. Les compartía el Evangelio, les compartía las buenas noticias, les compartía de Jesucristo. Y allí se encontraba con gente, y allí estaban también pues los típicos, ¿no? Los epicúreos y los fariseos. Pablo no se quedó en un debate filosófico, sino que fue al centro del problema. Otra vez, la idolatría impide conocer al Dios verdadero. Y nos podríamos hacer una pregunta en esta mañana, o dos, mejor. ¿Cómo está nuestro corazón de fuego? John Stott dice que somos sordos y mudos, los creyentes en nuestros días. Sordos porque parece que no escuchamos el mandato de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y mudos porque parece que no hablamos. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿no será que mi corazón no tiene la carga que tenía el apóstol Pablo? ¿No será que mi corazón no arde al ver la idolatría, al ver que las personas se están perdiendo? ¿No será que estoy muy acostumbrado y muy adaptado a vivir en el entorno, que no siento compasión, que no siento carga, que no siento nada para que me impulse? Como él decía en otro lugar, es que el amor de Cristo me constriñe, me impulsa, me impele a poder hablar. ¿Cómo está nuestro corazón? Y a partir de ahí, ¿cómo son nuestras relaciones con la gente, con nuestra cultura, con nuestra sociedad? Porque a nosotros se nos va a pedir cuenta de este momento. No se nos va a pedir cuenta del pasado ni de lo que va a llegar, porque ni lo tenemos. Pero sí de nuestro momento. Cómo estamos impactando, afectando, compartiendo el mensaje de Jesucristo con la gente. Él usó lo de su momento, la retórica, la palabra. Era su momento, era estaba bien. No estaba fuera de contexto. Nosotros hay oportunidades, da igual, hay métodos, hay miles. Lo importante es hablar de Jesús. Ahora, Pablo siempre se presenta allí con dos grupos, dos pensamientos filosóficos, dos escuelas de filosofía que eran opuestas. Dice la palabra que son epicúreos y estoicos.
nombre raro, ¿no? ¿Cuáles son los ídolos modernos y sus efectos en nuestra sociedad? Porque el texto nos habla de estos dos señores, que ya no estaban, del siglo IV antes de Cristo aproximadamente, y ya habían dejado su pensamiento, todavía perduraba, fijaos, ¿eh? Pero nosotros podemos decir, bueno, es que un epicúreo y un estoico, ¿qué me tiene que decir a mí hoy? Aquí. Entonces, quizás podría ser bueno, y os pido un poquito bueno, va a ser muy rápido, unas pinceladas, unas muestras solamente de qué lo que ellos promovían. Los epicúreos eran seguidores de este busto que se ha encontrado, ¿no? Ni siquiera sé si es él. Eso dice internet que es él, pero no lo puedo confirmar. Epicuro de Samos, sí que vivió en 341-270 a.C., que él decía, o podía resumirse su filosofía o su pensamiento en la búsqueda de la felicidad, la ausencia del dolor y el disfrute de la vida. Cuando hablo de la búsqueda de la felicidad, no quiere decir que sea una persona que un borracho que va, o una persona que vive desmedidamente, no, incluso moderadamente. Era gente moderada, querían disfrutar la vida, pero para ello lo importante es quitar el dolor, maximizar la felicidad, lo que produce felicidad, y minimizar el dolor. Buscaban experiencias sensuales. Todo el tiempo, todo el resto, toda su vida, tenían como meta buscar la felicidad. En el aspecto teológico, para ellos los dioses no tenían relación con los seres humanos. Ellos vivían en su mundo, pero no interactuaban. Así que estaban lejos de los asuntos humanos. ¿Cómo esto se puede traducir? ¿O cómo podríamos ver esta idea, este pensamiento en la filosofía de nuestro mundo hoy día? Quizás, no sé, algunos, puede haber más seguro. La búsqueda del placer como objetivo de la vida. ¿Podría ser? Búsqueda del placer. Intentar vivir una vida tranquila, maximizando el placer, minimizando el dolor. Algunos le han llamado el hedonismo moderado. Hedonismo moderado. Bienestar personal, mindfulness. Este tipo de... Yo tengo una aplicación en el teléfono que se llama así, mindfulness. Eso te intenta de que tu mente se concentre, sus pensamientos estén concentrados, en fin, una serie de situaciones. La cultura del autocuidado. Se priorizan las experiencias placenteras sobre el sacrificio o la disciplina. Si hay que comprometerse mucho, si es algo que me va a costar trabajo, lo mejor que no. Ya vamos a buscar la vida tranquila, que ya la vida nos da mucho estrés, mucho jaleo. La filosofía de haz lo que te haga feliz, la cultura del entretenimiento y la búsqueda incesante de la satisfacción personal a través del ocio, la gastronomía, las redes sociales. Acabo de terminar de leer un libro que se llama Lo que contemplas te transforma, Ana Ávila. Es un libro sobre las redes sociales. Es muy interesante porque además hay artículos incluso del Ministerio de Sanidad hablando de las redes sociales y de lo que producen en las personas. La dopamina, el enganche en las redes sociales, que están pensadas para que estemos siempre ahí. Eso no es algo que yo descubro. Hay empresas, terceras empresas, que están detrás, que están viendo cómo interactuamos nosotros, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué vemos, qué no vemos, qué vídeos, qué sesiones, para ofrecernos lo que realmente ellos ofrecen para su negocio, vaya. El dinero siempre está por medio.
pero crea un enganche impresionante. Puede llegar hasta convencernos de que estamos haciendo y que estamos alimentándonos del Señor, porque estamos escuchando canciones, viendo vídeos. Bueno, está bien. Pero pensad, estáis viviendo experiencias de otros. No estáis desarrollando una relación personal con Jesús en oración y delante de sus palabras. Es importante tener en cuenta esto, porque además es algo que es adictivo. Pero la gente busca la satisfacción personal. ¿Cuántos followers tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes te han dado? Ah, me siento bien porque me sigue la gente. Hay muchas cosas ahí, muchas maneras en las que el mundo nos impulsa o nos está diciendo, mira, tú tienes que ser feliz de muchas maneras. Y esto están teniendo efecto en las personas, provocando aislamiento, provocando depresión, provocando pérdidas de relaciones genuinas. Algunos dicen, es que no tengo amigos. Tienes un montón de seguidores, un montón de gente, pero ¿hay alguien que esté contigo? ¿Hay alguien con el que tú puedas interactuar, incluso enfadarte? Porque en las redes no te enfadas, ¿eh? Tú estás muy bien y el que no te interesa lo quitas fuera. Sí. O sea, no sé, si relaciones de la vida misma, ¿no? Hay una sensación de vacío, necesidad de estímulos nuevos, en fin. ¿Cuál es la clave de este movimiento? Distraer a las personas, hacerles sentirse bien, evitar que puedan pensar en cosas más profundas como su propósito auténtico en la vida, evitar que se plantee cómo llenar las necesidades de su corazón de una manera real y plena. Ahí están distraídos. Hay un librito que es muy famoso de C.S. Lewis, que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Y cuando él el maestro está aleccionando al discípulo que está en aprendizaje, una de las cosas de las que le dice, Scrutopo, le dice, bueno, si están entretenidos no te preocupes. Mientras estén entretenidos, aunque sea con las cosas de Dios, pero tú no te preocupes por eso. O sea, hay un movimiento que no nos damos cuenta, que nos tiene entretenidos para que no estemos pensando en las cosas realmente importantes. Otra de las cosas, el rechazo al miedo religioso y la secularización. Epicuro creía que el miedo a los dioses y a la muerte era la causa principal del sufrimiento humano. Por ello enseñaba que los dioses no intervenían en la vida humana, lo cual eliminaba el castigo y el miedo al castigo divino. Hoy en día, por lo general, la sociedad occidental ha adoptado un enfoque secular, reduciendo la influencia de la religión en la vida pública y promoviendo una ética basada en la razón y la autonomía individual. Eso es lo que tenemos. Nos movemos por indicadores, por estándares, por pensamientos que nos van dando y nos van indicando los que controlan este mundito. La sociedad moderna cree que todas las religiones llevan a lo mismo. Se respeta lo espiritual, pero se evita el compromiso con una verdad absoluta. Hombre, yo también soy espiritual. Yo creo también en cosas. Algunos hasta se hacen o se adhieren a grupos y religiones extrañas, porque la novedad, ¿no? Hay un sentimiento, pero verdades absolutas no, ¿eh? Tú, lo tuyo, yo lo mío, pueden ser compatibles, en fin, que cada uno... vamos a llevarnos bien. La gente se crea su propia versión de Dios. Yo creo en un Dios que... y ahí te pones tú lo que tú creas y lo que mejor te venga. ¿Y qué del materialismo y el cientificismo? Epicuro sostenía que todo el universo está compuesto de átomos y vacío, así que no hay un destino predeterminado, todo sucede por causas naturales. Y hoy la ciencia moderna comparte una perspectiva similar, explicando el mundo en términos de física, química y biología.
sin recurrir a lo sobrenatural. Todo se puede explicar de manera científica. Si no se puede explicar de manera científica, entonces no vale. Ahora bien, ¿qué es lo científico? Porque la ciencia que yo estoy viendo y contemplando deja mucho que desear también. El enfoque, bueno, la creencia de que todo fenómeno tiene esa explicación, aún la conciencia humana están diciendo que es solo un producto del cerebro. Hay también un enfoque en el éxito y el dinero. El éxito y el dinero, eso es lo importante en la vida. No es una novedad ahora, pero bueno, se enfatiza. Lo importante es tener dinero y éxito. Lo demás, y se gasta la vida en llegar a cumplir esos objetivos. Y pensamos que lo que el dinero y el éxito están prometiendo, que es seguridad y estabilidad, lo van a conseguir el dinero y el éxito en nuestra vida. Pero estamos poniendo muchas veces, o la sociedad está poniendo su interés en estas cosas porque piensan que le da seguridad y estabilidad. Pero llega una enfermedad, ¿y dónde está tu dinero? O la empresa cae, o cualquier situación que llega a la vida. Todas estas cosas son inestables, como todo lo de este mundo. No puede garantizar seguridad y estabilidad. Igualmente, problemas de ansiedad, problemas de estrés, la sensación de que nunca es suficiente, siempre queremos más, y cuando tenemos queremos más, porque nuestro corazón es un corazón que busca siempre. Eso es nuestra naturaleza. Ahora hay que saber qué buscar. En definitiva, el epicureísmo y sus actualizaciones ofrecen alternativa al Dios verdadero para satisfacer las necesidades del ser humano con falsas y pasajeras promesas. Y este es el problema. Este es el problema. Porque hay cosas que pueden ser buenas. Hay cosas que nos presenta esta sociedad, pueden ser buenas. Pueden ser hasta herramientas. El problema es cuando una cosa buena llega a convertirse en un ídolo. Cuando una cosa buena desplaza de nuestro corazón al que tiene que estar ocupando todo nuestro corazón. Y no digo el primero, porque Jesús no es el primero de una lista. Mira, es que yo le doy prioridad a Jesús. No, es que Jesús no es el primero. Jesús es todo. De manera que nuestra vida esté afectada por Jesús en todo. Ante una mentalidad de materialismo y placer, la respuesta del Evangelio, ¿cuál es? Dios es el verdadero sentido de la vida. Eso es lo que tenemos que decir ahí fuera. Tenemos que intentar hacerles ver, convencer con nuestra propia vida, por supuesto, como ejemplo de que Dios es el verdadero sentido de la vida. Si nosotros no estamos completamente satisfechos y llenos con Dios, tenemos un problema. Pablo lo decía muy claramente: estoy contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y en pobreza. ¿Por qué? Porque cuando tengo abundancia, mi corazón no está en las cosas, me da igual. No es que no las disfrute, bueno, sí, pero no está mi corazón ahí. Y cuando estoy en escasez, mi corazón no está ahí. Mi corazón siempre está contento y satisfecho porque mi contentamiento está en Jesús, no en las cosas. Y ese es el problema, que nuestra sociedad intenta cubrir y ocupar un lugar que no puede. Intenta llenar un vacío con cosas que no satisfacen realmente. Cosas que pasarán, además. Bueno, ¿y qué decir de los estoicos? Zenón, de Citio, de Chipre, igual. Su
su filosofía enfatiza la virtud, el otro la felicidad, aquí la virtud. La virtud, el autocontrol, la aceptación del destino, que es impersonal, por supuesto, pero hay que aceptarlo de manera estoica. Habéis escuchado esta expresión, ¿no? Vamos a sufrir estoicamente. Bueno, pues ahí está esto. Eran panteístas, afirmaban que el único Dios era el alma del universo, ese alma que da vida a todo, pero que carecía de personalidad y trascendencia. Sus enseñanzas sobre la virtud y el autocontrol y la aceptación del destino tienen también sus alias, por decirlo de alguna manera, en nuestra sociedad. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Pues mira, voy rápido ya. La búsqueda de la virtud como el bien supremo. Ya no es la felicidad, es la virtud. Creen que la virtud es el único bien verdadero y deben vivir de acuerdo con la virtud, es esencial para alcanzar la felicidad. ¿Cómo se llega a tener esta virtud? Autocontrol y razón. Autocontrol y razón. Cada persona con esfuerzo puede llegar a ser sabia y vivir de forma virtuosa. Gran cantidad de literatura, de autoayuda, de desarrollo personal, para lograr tener una vida emocionalmente saludable y equilibrada con técnicas de autocontrol. ¿Es malo esto? Bueno, puede ser bueno, cuando ocupa su lugar, claro. Esta línea de pensamiento de que el hombre puede llegar a ser bueno, bueno, ya es antigua, ya un monje británico que conoceréis unos 600 años después, hablaría, se llamaba Pelagio, ¿no? Pelagio decía que el ser humano nacía en un estado neutral y que podía llegar a ser moralmente bueno por sus propios medios. Ahí tuvo una lucha muy grande con Agustín de Hipona. Así que lo que necesita el hombre no es un salvador, es un maestro de moral que le enseñe cómo debe conducirse en la vida. El sufrimiento y el dolor. El estoicismo enseña a aceptar el sufrimiento con indiferencia, viéndolo como parte del destino. Lo importante es no dejarse afectar emocionalmente. De ahí la frase, ¿no? Sufrir estoicamente. Eso es difícil, eso es una buena filosofía, pero cuando llega el dolor y cuando llega el sufrimiento, ¿cuántos están indiferentes? ¿Cuántos ponen en práctica estas filosofías? A mí no me afecta, yo lo recibo como parte del destino. Dudo mucho. La vida después de la muerte. Igualmente, el estoicismo no tiene una doctrina clara sobre la vida después de la muerte. Algunos creen que el alma se disuelve con el tiempo en el cosmos, así que la vida pasa a ser un peregrinaje donde todo lo que ocurre está dirigido por el azar y donde el sabio, según ellos, transita procurando no verse afectado ni por el dolor ni por el amor excesivo. Una vida de resignación pasiva sin un futuro de esperanza. En resumen, ante una mentalidad de autosuficiencia y razón, la respuesta del Evangelio es: Dios nos llama a depender en Él. Epicúreo, Dios es el sentido de la vida. Estoico, Dios nos llama a depender en Él, a depender de Él. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Porque dije antes que Pablo observa, pero Pablo reacciona y Pablo ahora da un mensaje. Versículos 24 a 31, Pablo revela que este Dios desconocido habla quién es, lo contrasta con sus creencias y muy interesante, ¿no? Cómo entra, ¿no? Bueno, sois religiosos, veo que tenéis ahí al Dios desconocido. Os voy a hablar de este Dios desconocido. Os voy a presentar quién es este Dios desconocido. Y ahora empieza a hacer una presentación de nuestro Dios. Y él dice: Dios es el creador soberano. Versículo 24, el que hizo el mundo, todo lo que en él hay, es Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos de hombre. Este Dios es muy grande.
Este Dios que está presentando Pablo es un Dios que es superior a todo lo que esta gente está pensando aquí. No es una deidad limitada a un templo, es el creador de todo el universo. En el Salmo 19 queda muy bien cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un Dios creador que se manifiesta en su creación, a través de su creación, entre otras cosas, ¿no? Lo que choca con la idea de que el universo y la vida surgieron por procesos puramente naturales, sin necesidad de un diseñador. Cosas que promueven también nuestra filosofía epicuriana de nuestro tiempo, ¿no? En segundo lugar, Pablo dice que Dios es el sustentador de la vida. Versículo 25. No es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Es Él el quien da vida, el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no depende de la humanidad, Él es el proveedor absoluto. El Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 6, habla de cómo Dios da alimento aún a los animalillos. Y dice: si Dios hace con todas estas cosas con los animales, con el campo, ¿no sois vosotros muchos más que ellos? Colosenses dice que todo lo que existe ha sido creado por medio de Él, para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que controla todas las cosas que pueden pasar en este mundo. Hay muchas personas que creen que pueden controlar sus vidas, que pueden controlarlas sin Dios, pero la realidad demuestra lo contrario. La alternativa del cristianismo es Cristo. La vida que ofrece a los que creen en Él, una vida plena de contentamiento. Él es el proveedor. La vida tiene un propósito más que simplemente ser feliz o hacer lo correcto, que es ser reconciliados con Dios. Eso es lo más importante. Muchas veces pensamos: bueno, Señor, ¿por qué tú permites estas cosas? ¿Por qué? Es que Dios ha dado una solución mucho más completa que algo transitorio. Dios ha solucionado el problema de nuestra alma, el problema de nuestra salvación. Todo esto va a pasar, pero lo importante es ¿dónde vamos a estar nosotros cuando esto se acabe? ¿Con quién vamos a estar nosotros pasando la eternidad cuando esto pase? Ese es el problema que Cristo ha solucionado. No cosas temporales, que también hace cosas aquí en nuestra vida, ¿no? El Evangelio responde a la búsqueda de sentido, mostrándonos que fuimos creados para conocer a Dios y vivir en comunión con Él. Y aquí entra muy bien la frase típica de Agustín de Hipona: tú nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es que es así. Somos creados a la imagen de Dios. Somos creados de una manera especial. Tenemos una naturaleza espiritual. Somos trascendentes. Podemos interactuar con Dios como nuestro Padre. Tenemos el Espíritu Santo. El hombre necesita tener una relación con Dios para tener su plenitud. Y Dios ha sido el que lo da. Dios es el sustentador también de la vida y el que da la vida espiritual, por supuesto. También dijo Pablo que Dios gobierna la historia y las naciones en el versículo 26, porque de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y les ha señalado los tiempos determinados y los límites de su habitación. Dios no es un ser distante, sino que dirige la historia. El libro de Daniel lo presenta muy bien, cuando dice que Él pone, quita, todas las cosas. Ahí hay un montón de veces que se ve como un Dios soberano controla todas las cosas. A veces parece: no, Señor, se te han escapado de las manos. Parece que estás ausente. Parece que se te han ido las cosas de control. Dios tiene un plan y un propósito y lo está cumpliendo. Y nosotros no lo conocemos, todas las cosas. Claro, ¿cómo vamos a conocer las cosas de Dios? Dios tiene muchos secretos ocultos que no nos corresponden. Hay cosas que sí nos corresponden, como dice Deuteronomio, y debemos de esforzarnos en cumplirlas. Pero hay muchas cosas que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios es un Dios inteligente,
un Dios que tiene un plan, que tiene un propósito y lo está cumpliendo cada día. Dios es cercano y desea relación con nosotros, porque dice ahí el pasaje que Él ha creado todo y dice para un propósito, para que buscaran a Dios. Dice, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Y ahora va a citar un poeta de ellos y va a decir, en Él vivimos y existimos. Está cercano. Aquí vemos la gracia y el amor de Dios en acción. No solo es el creador, sino que desea ser encontrado. Es un Dios que se ha revelado, no está oculto, no es un misterio. Dios se ha revelado de muchas veces, de muchas maneras, a lo largo del tiempo. Quiere darse a conocer, se ha dado a conocer, ha revelado su plan. Y la última revelación la tenemos en la persona de Jesucristo. A pesar de que la humanidad se aleja en su idolatría, en su orgullo, Dios no está lejos. No es un Dios distante e inaccesible. El Evangelio responde al vacío del materialismo, mostrando que la felicidad real no está en el placer pasajero, sino en esa relación con Dios. Aquel Dios que se ha dado a conocer, que está cercano. Jesús es la prueba máxima de que Dios quiere que le conozcamos. El problema no es que Dios está lejos, sino que nosotros no le buscamos. A veces nos distraemos con ídolos, filosofía, con placeres. Dios quiere que lo busquemos y está dispuesto a dejarse encontrar. En Jeremías 29:13 dice que si me buscáis de todo vuestro corazón, me encontraréis, dice Jeremías. Santiago también habla de eso, ¿no? La fe no es un salto al vacío, sino una respuesta a la realidad de Dios. Y Dios también dice en el mensaje Pablo que Dios es el juez que llama al arrepentimiento. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios tiene un plan. La vida no termina en la muerte, hay un juicio final. Nadie quiere escuchar de esto en nuestro mundo, ¿verdad? La palabra juicio suena fuerte, suena fea, pero hay un juicio final. Pero hay una posibilidad de una vida eterna con Dios o estar separados de Él. Es un mandato universal. Dios manda a todos los hombres en todo lugar. No es una opción, ni está limitado a alguno. Dios llama a todos, sin distinción de cultura, filosofía o religión. Y como dice Pedro, es paciente. No retarda sus promesas. Es paciente, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Dios ha establecido un día para el juicio final. No es algo indefinido. El juicio será por medio de Jesús. No es cualquier juez. Aquel que murió y resucitó será el juez. El Evangelio no es una opción más, sino la verdad revelada por Dios, quien ha dado evidencia en la resurrección de Jesucristo. Así que esto es un bosquejo sencillo, síntesis, de lo que Pablo predicó allí. Puso a Dios como creador, gobernador, sustentador, como juez también, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta al mensaje? Hubo 3 reacciones diferentes al mensaje de Pablo. Burlas, algunos se rieron de la resurrección, algunos pensaban, dice, mira, está hablando de Jesús y de la resurrección, pensaban que la resurrección era otro Dios. Algunos se burlaban y bueno, igualmente hoy muchos rechazan a Cristo por considerarlo anticuado, ¿verdad? Otros tuvieron una actitud de postergación. Ya te escucharemos otra vez. Y hoy igualmente muchos dicen, tal vez después. Pero hubo conversión también. Algunos creyeron, como Dionisio, el Areopagita, era uno de los jueces, de los 12 jueces que había en el Areópago, y Dámaris. Qué bueno, ¿no? Esto es lo que suele pasar. No tenemos que desanimarnos cuando compartimos el Evangelio y la gente nos responde. A Jesús le hicieron lo mismo.
y a todos, ¿no? Billy Graham decía que es el trabajo del Espíritu Santo convencer, es el trabajo de Dios juzgar y es nuestro trabajo amar y predicar. Ahí es donde acaba nuestra parte, orar y predicar, amar a la gente. Pablo no se desanimó, vio, sintió y habló. No sé, eso es lo que quizá el reto que tenemos nosotros también, ¿no? Para nosotros. El problema no es solo que creemos, no es solo lo que creemos, sino de qué dependemos. Y Pablo no se quedó en un debate filosófico, él fue al centro del problema, la idolatría que impide conocer al Dios verdadero. Y este es un problema que afecta tanto al aspecto de la salvación como la santificación. La idolatría impide que las personas puedan conocer a Dios, pero la idolatría impide también que nosotros podamos seguir conociendo al verdadero Dios, porque hay cosas que tenemos en nuestra vida que nos impiden una relación profunda con nuestro Dios también, ¿no? En qué estamos confiando, de qué depende nuestra felicidad y seguridad, qué cosas ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. El Evangelio no solo nos cambia intelectualmente, nos libera también de la esclavitud, de esa idolatría, para que podamos vivir plenamente a Cristo. No podemos conformarnos con un Dios desconocido. Necesitamos conocer más profundamente y de manera personal al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. C.S. Lewis decía, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, lo más probable es que fui creado para otro mundo. Y eso es así. A veces andamos por aquí insatisfechos porque estamos intentando llenar nuestro corazón con cosas que no son las que realmente nos pueden llenar. Jesús nos ofrece un reino que no es de este mundo. Un reino en el que hay otros valores, en el que hay un rey que reina. El reino que es nuestro reino y a donde estamos yendo, al que ya pertenecemos, todos aquellos que somos cristianos, ¿no? Pues vivamos como súbditos de ese reino. No nos dejemos engañar por la filosofía de este mundo. Pues que el Señor nos ayude. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por esta palabra que creo que es relevante también para nosotros y que nos reta a ser como Pablo, una persona que miraba el mundo con compasión y que actuaba y compartía tu palabra. Ayúdanos también a no ser contaminados también por las ideas de esta cultura, nuestra sociedad, sino que podamos tener discernimiento y dejarnos llevar por los valores que ya tenemos en tu palabra y por la persona de Jesús como centro a quien debemos nuestra vida. Guíanos y háblanos a cada uno de manera personal. Esperamos que también nos dé fuerza en esta semana que comenzamos y podamos ser luz en medio de este mundo de oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén.